Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Maximato. ¿Y qué fue el Maximato? Bueno, decirles y comentarles que el Maximato fue un periodo histórico y político en México que ocurrió entre 1928 y 34. Durante este tiempo, Plutarco Elías Calles, conocido como el jefe máximo de la revolución, ejerció una gran influencia en la política mexicana. El nombre Maximato proviene de este apodo. También decirles que esta etapa se caracterizó por la consolidación del poder político de Calles y la falta de alternancia en el liderazgo. Durante este periodo se buscó mantener el control sobre el gobierno y evitar la influencia de otros líderes y caudillos. Y por último comentarles que este periodo llegó a su fin cuando Lázaro Cárdenas fue elegido presidente constitucional de México en 1934. Cárdenas se enfrentó a Calles y lo expulsó del país en 1936, poniendo fin a su influencia política. Continuemos hablando un poco más sobre el Maximato, en este caso hablar sobre su origen. Bueno, comentarles que el Maximato surge a raíz de la muerte de Álvaro Obregón, quien había ganado las elecciones presidenciales en México el 1 de julio de 1928. Después de su fallecimiento, se conformó una diarquía entre Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, en la cual Calles asumió el control del país a través de un partido político y se autodenominó jefe máximo de la revolución. Pero sigamos hablando sobre el Maximato, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica a mencionar del Maximato es la formación del Partido Nacional Revolucionario. Calles formó el Partido Nacional Revolucionario, que se convirtió en el partido dominante durante el Maximato, permitiéndole ejercer un control aún mayor sobre el gobierno. Otra característica es el control del ejército. Calles mantuvo un control total sobre el ejército mexicano durante este periodo, lo que le permitió ejercer aún más influencias políticas y mantener su poder. También se crearon sindicatos y hubo una reforma del artículo 3 de la Constitución y se estableció la educación socialista. Otra característica que no debemos dejar de mencionar es que fue una época de inestabilidad económica producida por la Gran Depresión de 1929, que resultó en un bajo comercio entre Estados Unidos y México, afectando directamente a la producción nacional. Pero estas características no quedan aquí, porque hay más características que debemos mencionar. Otra característica a mencionar es que el Maximato fue una importante fuerza industrializadora y modernizadora del país. También comentar que enfrentó abiertamente a la Iglesia Católica y procedió al reparto de tierras, la reforma agraria y la interconexión de los distintos rincones de México a través de la red vial es otra característica. Y por último mencionar que Calles tuvo control político en México imponiendo presidentes que él manipulaba a su antojo. Este periodo terminó con el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, quien logró expulsar del país a Plutarco Elías Calles, permitiéndole a Cárdenas comenzar realmente su gobierno. Continuemos hablando sobre el Maximato, en este caso hablar sobre sus consecuencias. La primera consecuencia a mencionar es la represión política. Durante el Maximato hubo una gran represión política contra los oponentes del régimen. Muchos líderes políticos y sindicales fueron encarcelados o asesinados, lo que generó un clima de miedo y violencia en el país. También mencionar la modernización del país. A pesar de las tensiones sociales y políticas, el Maximato también impulsó a la modernización del país, ya que se implementaron políticas y proyectos de desarrollo industrial y económico, lo que llevó a ciertos avances en infraestructura, educación y salud. Y por último, mencionar el exilio de Plutarco Elías Calles. El enfrentamiento entre el presidente Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles durante el Maximato llevó al exilio de Calles en 1936. Esto marcó el fin de la influencia política de Calles y tuvo un impacto en la escena política de México. Bueno, esto es todo por hoy, y como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!